¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y poder llegar a todos los televidentes de UCI TV. Felicitarte porque siempre estás al lado de la información en un trabajo constante, repartiendo información. Gracias a los Twitter que cuelgas, siempre estoy al día con la noticia. Y en realidad sí, pues tengo muchos años de conocernos y de admirar tu trabajo. Siempre vas detrás de la información con la verdad. Te felicito por eso y te agradezco el poder participar en este programa. Muchas gracias, Miguel. En principio, una impresión suya. Usted es abogado, es un hombre de a pie también, por supuesto. Una impresión suya sobre lo que está pasando con este tema de la crisis política de nuestro país. Lo último que hemos sabido hoy día es que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que mañana jueves va a haber este tema de la demanda competencial, el asunto de si paraliza todo para el día viernes o no en el Congreso. Pero más allá de esos temas técnicos y constitucionales, ¿cuál es su impresión sobre lo que está pasando en el país a propósito de esto, en medio de una pandemia en el mundo y que en el Perú está causando mucho estrago? A ver, para comenzar, es lamentable que se haya visibilizado una falta de liderazgo en la persona del presidente. Esta crisis política se hace manifiesto por ocultar información o por ocultar la verdad. Ese aspecto no es suficiente para caer en una nueva vacancia presidencial, menos en estos tiempos donde hay crisis económica, hay una amenaza permanente por el tema de la salud pública. Además, una vacancia presidencial haría un congelamiento de las acciones de gobierno en una última etapa, que sería en realidad no solamente inútil, sino que además perjudicial. Pero todo esto viene por una falta de liderazgo, porque el presidente de la República tomó una pésima posición en ocultar su relación con un personaje impresentable. Ahí comenzamos. Por otro lado, creo yo que en el Perú hay la necesidad de trabajar ya en una participación ciudadana en el control de las autoridades, el control ciudadano, y eso pasa por el tema político, la participación política de los ciudadanos, del ciudadano de a pie, que acompañe una propuesta ideológica, una propuesta de gobierno, se hace necesario. ¿Sabe? Yo siempre hice un comentario con relación a la forma en cómo llegó Peruanos por el Cambio. Peruanos por el Cambio no fue un partido, fue una sumatoria, ¿no?, de personas, vamos a llamarles bien intencionadas para llegar al gobierno, pero no tenía una base social. Y durante los 5 años de este mandato, hay una desconexión entre las acciones de gobierno, la necesidad de las políticas públicas que se tienen que instalar en el Estado y la perspectiva del ciudadano para poder aterrizar las iniciativas gubernamentales, las políticas públicas, que se siente identificado, se sienta que se avanza. Como no sucede nada de eso y encima viene una pandemia, entonces hay un enorme vacío. Y ese enorme vacío lamentablemente pasa de todas maneras por el poco interés de las personas en la participación activa política, en hacer llegar sus inquietudes. Yo creo que el reto de las organizaciones políticas para el siguiente periodo presidencial es acompañar una propuesta seria con planes para el desarrollo económico, para fortalecer las iniciativas de los emprendedores, para recuperar la caja fiscal que ha sido invertida para contrarrestar la pandemia y la crisis, y además, ¿no?, atender los aspectos que en realidad a mí me causa mucho dolor ver que no se atienden. Mira, fíjate, cuando hubo las elecciones del cierre del Congreso, estuve en total desacuerdo de que se cierre el Congreso, porque eso debilita la democracia. Fíjate,
O sea, los congresistas lanzaban, o los candidatos al Congreso lanzaban propuestas como que hay que quitar la inmunidad parlamentaria, que eso va a acabar con la corrupción, absurdos que debilitan realmente un poder del Estado. Lo peor es que cuando llegaron al Congreso no lo hicieron. No, que lo van a hacer. Claro, es un absurdo. O sea, cuando yo leía en las campañas de muchos de los congresistas, no a la inmunidad parlamentaria, vamos a quitar la inmunidad, yo decía, pero ¿qué están haciendo? O sea, ¿cuál es el tema ahí? Nada, solo impactar para obtener votos, y eso es lo que se tiene que apartar de la propuesta política de los políticos que pretendan un lugar en cualquiera de los poderes del Estado. A propósito de eso, Miguel, a propósito de eso, de repente lo mío es, digamos, que estoy hablando piedras, pero se lo pregunto a usted que es abogado, ¿acaso no tendría que tipificarse, no sé si pasa en otras partes del mundo, la mentira en la campaña electoral hacia el pueblo? O sea, ¿esta suerte de estafa política no tiene que ser tipificada? A ver, lo que pasa es que hay una relatividad de todas maneras, porque para poder hacer una tipicidad tiene que haber un bien jurídico protegido, en este caso es la fe pública, ¿no? Sí. La fe pública, la esperanza, para la ascensión, y tiene que haber la comisión, es un poco relativa, ¿no? Contra la fe pública. Ya es causal de vacancia para los gobiernos locales, por ejemplo, y regionales, el no cumplir, es causal de vacancia y de revocatoria el no cumplir con su propuesta en el plan de gobierno cuando postula un alcalde, un presidente regional, es causal de revocatoria para colectar las firmas. Pero creo que eso no fortalecería mucho la democracia. Lo que fortalecería la democracia, más allá de hacer una tipicidad, hacer un tipo penal si un político ofrece algo y no lo cumple, que ya está, no está tipificado como materia penal, pero sí como causal de revocatoria. Creo que lo que fortalecería la democracia es la obligatoriedad de los partidos de llevar una propuesta seria y bases, ¿no?, con participación activa, que es la ley de la reforma electoral busca eso, se entiende, que haya una participación más activa de las personas en los partidos políticos para que puedan elegir y catalogar los candidatos, llevarlos a la elección popular. Pero yo creo que lo que fortalecería es que haya una convocatoria permanente a una mayor participación en los temas de control ciudadano, en los temas de elaboración de propuestas. Tiene que haber una base entre los emprendedores, por ejemplo, ¿no?, las organizaciones sociales, los gremios de emprendedores, con la propuesta política, con el partido, para que se haga un plan de gobierno que los atienda y les resuelva precisamente esa justa aspiración de poderse desarrollar, sea comercialmente, sea en la vida productiva, ¿no? Entonces, alguien diría, Miguel, que eso también es utópico. Yo le cuento, hoy en la mañana entrevistaron al secretario general de Fuerza Popular, el señor Galarreta, y él contaba que estaban logrando, antes de que se disuelva el Congreso, acuerdos con el premier de ese momento, que era Salvador del Solar. Las conversaciones estaban avanzadas para evitar la vacancia, por un lado, posible, y también el tema de la disolución del Congreso. Y en plena conversación, eso es lo que le entendía al señor Galarreta, en el Congreso se adelanta la señora Bartra y archiva un proyecto que no debía, y ahí se vino todo abajo. Bueno, esas son incoherencias, claro, son incoherencias. Pero para eso es necesario fomentar en nuestra población la preparación política, participación política, el entendimiento de posición ideológica. Ese tipo de cosas yo creo que se debe retomar, de tal manera que vayamos quitando el concepto, un gobierno es bueno si hace obras. No importa si roba. No. Ese concepto creo yo que tiene que salir del inconsciente colectivo. No se debe ni robar ni tampoco dejar a los partidos que se disparen solo a hacer lo que crean conveniente. Creo
que debemos consensuar y creo que debemos concertar políticas públicas, iniciativas, aterrizarlas y vigilarlas todos. Por eso son importantes en esta etapa, en una nueva etapa para los próximos 5 años, ser parte de un partido político, para la redundancia. Eso está clarísimo. Yo no sé si es, y con esto termino, no sé si es, digamos, una posición suya, pero me parece que sí. Hay mucha gente que dice que no vaquen al presidente, que se siente a partir del 29 de julio en el banquillo de los acusados. Lo que queremos son elecciones transparentes y limpias en abril del 2021. Estamos absolutamente de acuerdo. Esta falta de liderazgo del presidente de la República será despreciada. Este manejo de testigos, esta obstrucción de la justicia, esta manipulación de la verdad, tiene que ser sancionada penalmente. Ya será pues cuando le levanten la inmunidad presidencial por acabar su mandato y tendrá pues que llevar a cabo sus procesos penales, pero no tiene por qué afectarse ni la democracia, ni el sistema de gobierno, ¿no? Ni la población. Ya definitivamente merece castigo, correcto. Pero el castigo no sería para el presidente vacarlo en este momento, sería para el país, la población, para el pueblo, para el país, un castigo. ¿Por qué? Porque iríamos a la incertidumbre tal cual pasamos en el tiempo de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Perfecto. No nos olvidemos que esa fue una etapa muy lenta, fue una etapa muy oscura, ¿no? Donde todos los sectores de los ministerios, del gobierno se inmovilizaron, y ahí la economía comenzó a cojear, ¿no? Y encima vino la pandemia, y encima otra crisis política. Este gobierno será recordado como el gobierno de la crisis políticas, y creo que el próximo tendrá que ser un gobierno que tenga una misión concreta. No permitir crisis políticas, solidificar acciones de gobierno y dejar políticas de Estado en materia de salud, en materia de vivienda, educación. Mire, fíjense, yo hasta ahora nunca he escuchado a ningún partido político hablar de la necesidad, por ejemplo, de una política de Estado para los rellenos sanitarios. Una política de Estado que invierta y trabaje seriamente en plantas de tratamiento de agua, ¿no? Para la devolución de las aguas o para el sistema de riego. Yo no he escuchado, por ejemplo, a ninguna propuesta que sea seria de cómo el Estado puede ayudar a que la minería sea ese sector productivo. No exageradamente, como lo dijo Pablo Cateriano, parecía que la minería era todo. No es todo, pero la minería es una herramienta que podría convivir con el agro y podría tranquilamente ayudarnos a salir adelante. Lo bueno, Miguel, es que nos quedan todavía algunos meses y tenemos la esperanza, los peruanos, que en este tiempo salgan políticos de a de veras que desarrollen, digamos, metas como las que usted está planteando. Le agradezco su presencia y muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, esperamos que se aclare. Yo espero que no va a haber vacancia presidencial, estoy casi seguro que no hay vacancia presidencial. Creo que los partidos han comprendido que es pésimo momento para que eso suceda, y espero que el presidente ponga la barba hacia el remojo, se ajuste bien la correa y termine su mandato como un buen varón, liderando y con autoridad nuestro gobierno. Muy bien, perfecto. Muy amable, muy gentil a Miguel Saldaña Arriategui, que hoy estuvo, amables televidentes, con nosotros.